Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y hoy quería hablar de un tema que suele ser muy complejo, que tiene que ver con los duelos, con los tránsitos dolorosos y todo lo que esto implica. Y lo traigo porque estamos en una época de profunda transformación, de cambio de paradigma. Atravesamos experiencias no conocidas antes. Y a eso podemos sumarle que en este momento el eje nodal cambia de signos, ingresando al eje Aries-Libra. Lo que implica que de alguna manera, cada uno con su propia situación de vida, su propia manera de enfrentar la cotidianidad, vamos a atravesar todos y todas la necesidad de revisar situaciones vinculares relacionadas con el pasado, de acomodar las emociones en todo tipo de relación, revisar desde qué lugar nos construimos como individuos y nos interconectamos con otros y otras. Y posiblemente sea una época en que todos y todas, de una u otra manera, experimentemos el regreso de memorias o personas del pasado con las cuales necesitamos reparar, reacomodar, revisar cómo ha sido la relación. También puede ser que experimentemos pérdidas incluso muertes, y nos tengamos que enfrentar al dolor del momento, o bien a dolores que quedaron ahí sin resolver y de los que nos distrajimos con mecanismos defensivos por uno u otro motivo, porque no sabíamos cómo transitarlo. Entonces sentí que era un tema importante como para darnos un espacio de tiempo y la oportunidad de mirar hacia adentro y ver si nos ha quedado algún tipo de duelo que no hemos terminado de sanar, ¿no? O algún tipo de herida. Porque cuando quedan, aunque las creamos en el pasado, como que ya fue, como que ya está, si no quedan resueltas, nos empujan a construir mecanismos con los cuales bloqueamos esa memoria, pero que nos llevan a manifestarnos en la vida cotidiana desde ese lugar que nos termina limitando, que limita nuestro potencial de expresión, nuestro potencial para relacionarnos positivamente. Y por eso, antes de continuar, quería compartirles una pequeñísima reflexión o leyenda que dice así: cuando se encuentran dos seres, son como dos pájaros delante de una llama. Esta llama tiene dos lados, uno que calienta y otro que quema. El lado que te calienta es el lado que te gusta de la otra persona. El lado que te quema es el lado que no te gusta de ella. Si tienes la paciencia de sentarte al fuego y de aguantar la quemadura hasta que poco a poco se va apagando la llama que quema, hallarás la llama que calienta y estarás bien. Si no tienes esa paciencia, tendrás que dejar el fuego o quemarte más allá de lo que quieres. Tendrás que dejar muchos fuegos, quemarte muchas veces, y quizás un día te quemarás en tu propio fuego. Esta es una leyenda Maisi Yaki dentro de un texto que se llama La voz del viento, y que tiene que ver con la mirada que esta cultura tenía respecto de cómo nos vinculamos unos con otros. Les dije antes que había habido un cambio de eje nodal y no todo el mundo sabe lo que son los nodos ni el eje nodal. Por eso voy a hacer una pequeñísima explicación. El eje está formado por dos puntos matemáticos, o sea, no son planetas, sino el resultado de la intersección de dos órbitas fundamentales. La eclíptica, que es el recorrido que hace el Sol, y la órbita de la Luna. Estos dos puntos se denominan nodo norte y nodo sur, o cabeza y cola de dragón. El nodo norte invita a ir a la búsqueda del futuro, atrevernos a habitar lo desconocido para permitirnos conectar con una nueva experiencia
que necesita ser integrada a nuestra vida como un aprendizaje. El nodo sur, en cambio, representa la suma de experiencias que ya hemos vivido en esta vida o en otras y que ya cumplieron su ciclo, y es necesario soltar o revisar, cuanto menos para hacer modificaciones, ¿no? Este eje normalmente nos propone la temática que nos va a tocar transitar como humanidad, para empujarnos hacia la evolución, para empujarnos a salir de las zonas de confort y atrevernos a lo nuevo. Por eso, al hablar del clima anual, ¿sí? Porque en realidad cada año hay una temática que impacta colectivamente y nos invita a buscar un punto medio dinámico entre lo que necesitamos incorporar y lo que necesitamos soltar y transformar. En este ciclo, lo que nos va a invitar este eje, o a empujar este eje a veces, es a encontrar un nuevo equilibrio entre nuestra individualidad, nuestros intereses personales y deseos impulsivos, y la necesidad de encuentro armónico con los demás. Una pista importante la vamos a encontrar si tenemos la carta natal viendo dónde caen estos signos, Aries, Libra. Porque en ese área de la vida es donde vamos a poder encontrar dónde necesitamos expresarnos desde nuestro impulso, desde nuestro deseo, desde nuestra necesidad individual de autoafirmación, y dónde tenemos que revisar el modo en que nos vinculamos, nos relacionamos, cómo cuidamos y somos cuidados, cómo nutrimos y somos nutridos, en realidad cómo conciliamos, cómo negociamos, cómo acordamos con los otros y las otras. Y si esa forma de relacionarnos nos ayuda a nuestra propia expresión individual, o nos está dificultando, o nos está limitando, o nos está frustrando, frenando, ¿no? Porque Aries va a empujarnos, a requerir que descubramos qué es lo que hoy, aquí, ahora necesitamos, deseamos, quiénes somos, cómo nos posicionamos en el mundo para salir a la conquista de nuestros objetivos, cómo nos manifestamos desde nuestra individualidad profunda. En cambio, Libra nos va a mostrar de qué forma nos relacionamos con otros y otras, o nos vinculamos con las distintas situaciones. Y como dije antes, si estas formas nos resultan beneficiosos, o si nos estamos pasando de comprensión, de compasión, en detrimento de nuestro propio deseo, ¿no? Entonces es una oportunidad para transformar esos modelos vinculares, para que no nos retrasen, para que no nos compliquen ser quienes necesitamos ser. Y este proceso de reconectarnos con nuestro deseo profundo, con nuestra independencia, muchas veces puede implicar tener que soltar vínculos, tener que soltar relaciones. Y eso es un duelo que vamos a tener que transitar para poder reacomodarnos a este nuevo, como dije antes, paradigma emergente que nos enfrenta a experiencias frente a las que no tenemos recursos preparados, frente a las que no sabemos cómo actuar, como nos ha pasado durante toda la pandemia, ¿sí? Que tuvimos que reinventarnos, que tuvimos que encontrar nuevos recursos para transitarla. Y eso también implicó duelos y dolores, ¿no? Y nos exigió en ese reacomodamiento atravesar y procesar lo que habíamos perdido, lo que ya no era, para poder abrirnos a lo que de golpe empezó a ser, ¿no? Entonces, todos estos cambios que suceden desde el exterior, más allá de nuestro control, frente a los cuales tenemos que reacomodarnos, y también los que suceden en nuestro interior, que nos exigen también reacomodamiento, nos damos cuenta o no, implican duelos. Porque cuando hablamos de duelo siempre tendemos a pensar en el fallecimiento de un ser querido, de una mascota querida, ¿no? Y es lógico, porque ante la muerte estamos efectivamente de duelo. Pero también lo estamos en muchas otras ocasiones y no siempre lo sabemos, ¿no? A veces tenemos muertes psicológicas, que son muertes de creencias, de puntos de vista, de modos de comportarnos, o a veces tiene que ver con que perdemos un empleo o nos mudamos.
Digo, hay diferentes momentos, ¿no? Los distintos pasajes, cuando somos de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto a anciano. Todos estos pasajes llevan cambios en los que perdemos parte de lo que éramos y que teníamos para abrirnos a otros aspectos nuevos y desconocidos. La muerte de una relación, el final del amor, cuando terminamos un ciclo de estudios. Es decir, cada vez que tuvimos algo y dejamos de tenerlo, por muy positivo que pueda ser, porque a veces es, no sé, un ascenso, un mejor puesto de trabajo, una mejor casa, igual implica un duelo. Pero culturalmente muchas veces no estamos educados para darnos cuenta y para saber cómo enfrentarnos a él, ¿no? A veces podemos sentir una pérdida después de un largo proceso de creación, ¿no? Por ejemplo, cuando finalmente entregamos una tesis o ganamos una competencia deportiva o terminamos de escribir un libro, una pintura, ¿no? Por muy contentos que estemos, implica un duelo porque algo terminó. A veces es algo físico, podemos perder una parte de nuestro cuerpo, o podemos perder una propiedad o una situación económica o un entorno natural porque se incendió un bosque. A veces tenemos que emigrar y entonces perdemos nuestro país, nuestra cultura. Otras veces dejamos de tener fe en una ideología o en un credo religioso y se produce en nosotros una crisis. A veces son situaciones extremas como guerras o amenazas, ¿no? Que también nos quitan la seguridad y la estabilidad. De todas estas pérdidas que no siempre somos conscientes y sin embargo nos producen dolor, podemos llamarlas como muertes cotidianas, ¿no? Pequeñas muertes cotidianas. Porque muchos son los duelos de la vida, distintos en grado, en intensidad, pero no en su valor. Porque la vida es un proceso continuo de cambio y transformación en el que vamos dejando muchas cosas para apropiarnos de otras. Y cada una de esas cosas que dejamos, aún aquellas que no nos gustaban, de alguna manera las dolemos, ¿no? Transitar ese nos duele, se terminó. Si nos mantenemos abiertos y receptivos a lo nuevo, se vuelve un aprendizaje positivo que nos brinda recursos. Por eso el duelo en sí no es un momento, es un trayecto, un proceso que tiene sus pasos, sus necesidades, sus enseñanzas. Y comprender su importancia nos ayuda a superarlos, a encontrar consuelo y también oportunidad. Bueno, nadie quiere sufrir, eso es lógico. Pero nadie puede evitar momentos de sufrimiento, eso también es lógico, porque forma parte de la vida misma. Vida que no siempre es fácil y en la que es tan imposible no sentir momentos de dolor como evitar pasar por épocas de crisis, de depresiones o de cambios. La alegría, la sorpresa, el amor, el enojo, el miedo, la tristeza, el dolor, todas son emociones que nos invaden una y otra vez a medida que crecemos y experimentamos distintas vivencias. Claro, cuando la emoción nos agrada, no nos despierta dudas, ni preguntas, ni inquietud. Pero cuando nos desagrada, intentamos por todos los medios erradicarlas de nuestra vida y las dudas, inquietudes y preguntas nos abruman. Es un hecho que la mayoría de nosotras y nosotros ni en uno ni en otro caso consideramos a las emociones como oportunidades y mucho menos asociamos el dolor y la crisis como instancias de aprendizaje, por lo general. Sabemos que no todos son espinas ni todos son rosas en la vida, sin embargo, no siempre sabemos o reconocemos el importante papel que tiene el dolor y las crisis en el proceso de crecimiento y evolución, ¿no? Cuando hablamos de crisis, generalmente la relacionamos con periodos dolorosos y difíciles en el que nos sentimos atrapados, atrapadas, limitados, limitadas, condenados a la pérdida y al sufrimiento, y en gran medida así es. Pero también, simultáneamente, es un proceso que nos permite una transformación necesaria. En el mejor de los casos, sobre todo en la actualidad, muchos aceptamos la relación de crisis con oportunidad sin saber a ciencia cierta de qué oportunidad se trata.
En chino existe una expresión para nombrar las crisis, wei qi, que significa el peligro, wei, y la oportunidad, qi. Esta aptitud para mirar las crisis como oportunidades, pero sin desechar el peligro que simultáneamente encierra, es sabiduría, porque integra los dos polos que en apariencia se contradicen, dolor y aprendizaje. Una crisis puede interpretarse como una catástrofe, algo terrible que hay que evitar, un momento decisivo, un cambio de etapa, un paso dentro de nuestra evolución, que si bien implica algún tipo de pérdida, simultáneamente abre a la posibilidad de que suceda algo nuevo. Y siempre promueve un aprendizaje, independientemente de que podamos realizarlo o no. Una crisis implica una ruptura, una disolución o alteración de lo que nos era conocido, que nos obliga a reacomodar, a actuar, a redefinir, a analizar y sobre todo a optar entre las distintas posibilidades, sean exteriores y objetivas o interiores y subjetivas. El peligro reside justamente en que depende de nosotros y nosotras y de nadie más la aceptación o la resistencia a la crisis y fundamentalmente del modo en que interpretamos la experiencia. Frente al cambio inesperado, no planeado, frente al dolor, tendemos a retroceder ansiosos porque todo vuelva a la normalidad, es decir, como era antes. Y olvidamos prestar atención a la información que estas instancias nos traen respecto de la vida y de nosotros y nosotras mismas. La cuestión no es, por lo tanto, evitar la crisis, el cambio o el dolor, sino entender estos periodos de nuestra vida y sacar partido de ellos de la forma más creativa posible. Dice Roberto Asaioli, el fundador de la psicosíntesis, aprender a colaborar con lo inevitable. Me parece una frase maravillosa. Difícil de procesar, difícil de digerir, pero muy real. Este proceso, que es un acontecimiento vital, estresante, de primera magnitud, comienza siempre frente a una pérdida, cualquiera sea la causa. La pérdida de algo que valoramos y que tendremos que ir hacia la elaboración de ella, fortaleciéndonos en ese trayecto para lo nuevo desconocido que nos hará el encuentro. Esta diferencia entre emoción y proceso no siempre la tenemos en cuenta. Y sin embargo es fundamental para que podamos, al discriminarla, comprender la importancia que tiene tanto respetar la emoción como recorrer el proceso. Proceso que a la vez está íntimamente influenciado por muchos factores, culturales, sociales, filosóficos, religiosos, personales. Todos y todas, por ser educados dentro de una sociedad y cultura, aprendemos a relacionarnos de determinada manera con la muerte, con la pérdida, con el dolor, y ese aprendizaje nos condiciona, para bien o para mal, y favorece o dificulta la elaboración de las pérdidas. A la vez, nuestra propia naturaleza va a determinar el modo en que reaccionemos a esos factores. Cuando esas emociones, sensaciones de duelo se reprimen o se ocultan tras una fachada de admirable fortaleza o de una conducta eufórica, cuando nos distraemos en compromisos distintos, trabajos agotadores, exceso de actividad del tipo que fuese, en abuso de alcohol y drogas, incluidos acá los medicamentos antidepresivos y ansiolíticos, que a veces, son necesarios, pero no siempre. Pero con lo que intentamos adormecer el sufrimiento, esos sentimientos estancados van a hacer estragos y van a buscar salir y manifestarse tarde o temprano a través de síntomas físicos, de enfermedades, de depresión, de dureza emocional, de aislamiento, de bloqueos emocionales, de imposibilidad de sentir. Y también van a estar acompañados por una imperiosa necesidad de esquivar todas las situaciones que puedan revivir ese dolor no sanado. El resultado más devastador de suprimir el dolor es quedar atrapados por tiempo indeterminado en el sufrimiento. Porque el dolor nos devasta siempre. Por eso nunca está solo. Provoca furia, enojo, incertidumbre, miedo, desolación, confusión, impotencia, desconsuelo.
Todos sentimientos que nos exigen acciones concretas para aliviarse y resolverse, a fin de que podamos emprender el nuevo camino. Ahora, solo cuando nos entregamos por completo a esa emoción de dolor, las demás emociones desaparecen y las palabras carecen de sentido. Porque el dolor nos deja sin voz, mudos, hasta que se agota. Por eso el duelo es un proceso necesario, que no siempre aceptamos y transitamos adecuadamente. Y cuando eso no pasa, es cuando damos nacimiento y espacio al sufrimiento. Por eso dolor y sufrimiento no son sinónimos, aunque los utilicemos así. El dolor es una emoción natural, que surge como reacción frente a una pérdida. Emoción que requiere ser vivida y transitada para poder luego retornar a un estado de equilibrio o plenitud, no igual que antes, sino nuevo. En cambio, el sufrimiento es un sentimiento paralizante, agobiante y negativo, que surge como respuesta a la negación o resistencia de transitar el dolor. Es decir, es el estancamiento de la emoción lo que nos produce el sufrimiento. Es la resistencia. Y por eso se prolonga en el tiempo, algo así como dolerse en incómodas cuotas. Dicho de otro modo, podemos decir que el dolor es, mientras que el sufrimiento lo creamos. Bueno, es cierto que a lo largo de la vida todos y todas atravesamos periodos más o menos prolongados en los que sufrimos por causas físicas, por dolores existenciales o psíquicos, es decir, por la confrontación que experimentamos entre nuestro pensamiento, anhelos, deseos, sueños o puntos de vista y la realidad que nos sale al encuentro día y día. El dolor, cualquiera sea, si bien en un momento puede paralizarnos, luego podemos convertirlo en potencia y pensar que, a pesar de, seremos capaces de tal o cual cosa. Este a pesar de es la clave para no rendirnos al sufrimiento y hacer uso de nuestros potenciales. El sufrimiento, por el contrario, construye la creencia a causa de o por culpa de, y esas creencias nos anulan, nos impotentizan y nos dejan a merced del dolor. La pena y el pesar, en cambio, son emociones que surgen frente a una desilusión, a una decepción, ¿no? La pena es eso, es una respuesta ante una pérdida de algo. El pesar, en cambio, es el sentimiento de pena sostenido en el tiempo. Por ejemplo, se puede sentir pena ante la pérdida física de una persona, ya sea por muerte o por abandono, o en respuesta a pérdidas de un trabajo, un divorcio, un fin de ciclo de estudios, el fin de una etapa de vida. Es como la sensación de que nos han quitado algo. Pero simultáneamente este sentimiento incluye cierta sensación de lástima o compasión, ya sea por otro, por otra o por nosotras o nosotros mismos. También se siente pena cuando algo deseado no es tal como lo deseamos, o cuando algo que quisiéramos o creemos que debe ser de un modo no lo es. Y decimos, me da pena no poder ir a una fiesta, siento pena por fulano o fulana, es una pena que no hayas podido dar ese examen, mira qué pena cómo está el jardín. Digo, la pena puede o no tener sensaciones físicas asociadas. El penar es quedarse una y otra vez regodeándose en esa pena. La tristeza, por otro lado, es una de las muchas emociones humanas normales, o estados de ánimo que todos tenemos. Surge cuando sentimos que hemos perdido algo importante, cuando nos han decepcionado en algo, o cuando ha ocurrido alguna desgracia que nos afecta a nosotros, nosotras o a otra persona. Generalmente no dura mucho tiempo. Sin embargo, hay un tipo de tristeza más profunda e intensa y que se denomina depresión, porque opaca la sensación vital, apaga la alegría, resta energía. Podemos sentir tristeza momentánea o duradera por hechos o factores que nos trascienden, como quien se entristece por el estado planetario o las acciones inexplicables y crueles de otros seres humanos. La tristeza por situaciones que viven otros o otras, o por no poder cambiar algo que no nos hace bien. Y la tristeza fundamentalmente nos oprime el pecho, nos hace respirar con dificultad, tendemos a encoger el cuerpo, tiende a desvitalizarnos,
pero no nos impide continuar con nuestras rutinas diarias, salvo cuando se vuelve una sintomatología crónica severa, como es en el caso de la depresión. Eso ya es otro tema. El dolor a veces puede ser físico o integral. Por ejemplo, la forma en que nuestro cuerpo responde cuando hay una enfermedad y nos avisa que algo anda mal. Frente al dolor físico poseemos cada quien distintos umbrales de tolerancia, ¿no? Lo que para unos es insoportable, para otros no es doloroso. E inclusive en una misma persona el umbral puede variar de una vez a otra, de un año a otro, de un tema a otro. Por eso, subestimar el dolor del otro, tomándonos como medida, es un grave error. El dolor también aparece frente a una pérdida de algo que valoramos. Y nos puede llevar a sentirlo hasta en la piel. Nos genera desasosiego, desinterés y también nos desvitaliza. También sentimos una opresión en el pecho, como que nos cuesta respirar, como que queremos estar a solas, a oscuras, sin que nadie se acerque, que nadie nos vea. Es decir, que a diferencia de la pena y la tristeza, el dolor es una sensación mucho más aguda, devastadora y total. Porque implica lo biológico, el cuerpo duele, lo psicológico, nos dolemos de ser quienes somos y en ocasiones de estar viviendo lo que estamos viviendo. Se debilita la confianza y estima en nosotros y nosotras mismas. Y lo social, nos duele el comportamiento de la sociedad, el dolor de los otros, de las otras. Y a veces hasta nos duele el alma. Duele el pasado, el presente, el futuro. Hay momentos en que toda la vida en su conjunto puede doler. ¿Sí? Pero aún así, de eso, si lo transitamos, si lo aceptamos, por mucho que nos enoje, por mucho que nos deprima, cuando finalmente podemos aceptar que eso está pasando, tiene un ciclo y se agota para dejarnos emerger fortalecidas, fortalecidos de un modo diferente. Nos permite aceptar las pérdidas como parte de la creación, como la planta que germina y pierde la semilla y la flor que muere para dar lugar al fruto y el fruto que muere para que haya una nueva floración. Son todas pérdidas que dan lugar a nuevos crecimientos. Cada vez que hacemos una opción, la que no elegimos muere porque la dejamos de lado. Cada vez que alcanzamos un logro, muere el proceso que nos condujo a él. Perdemos la soltería al casarnos, perdemos la dependencia de los padres al independizarnos, perdemos la condición de estudiantes al concluir los estudios. Quiero decir con esto que experimentamos múltiples pérdidas a lo largo de la vida, que son parte del proceso de crecimiento y aprendizaje que la vida misma implica. Algunas más evidentes, otras menos evidentes. Algunas más fáciles, otras menos fáciles. No es la reflexión profunda, abarcativa de todo sobre este tema que es sumamente vasto, pero sí es una reflexión que nos puede invitar a detenernos un momento y vernos en el aquí y ahora y pensar, bueno, si ha quedado algún duelo, alguna pérdida, algún proceso inconcluso del cual a veces ni siquiera queremos tener recuerdos, del cual queremos huir y entonces nos tapamos de trabajo, de compromisos, de quedarnos mirando series para no pensar, de tomar medicamentos como para alejarnos, para suprimir esas emociones que no sabemos cómo manejar. Y para cerrar y dejarlos pensando en ello, les quería contar un cuento que se llama Francisca y la muerte. Y dice así que un día apareció la muerte en el pueblo de Francisca y fue saludando santos y buenos días, iba diciendo a aquellos con los que se cruzaban el camino. Pero ninguno la pudo reconocer porque parece ser que venía con una trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla, la mano con que señala a quienes se va a llevar, la tenía oculta en el bolsillo.
Disculpe, dijo la muerte, si no molesto. Quisiera saber dónde vive doña Francisca. Pues mire, le respondieron. Y asomándose a la puerta, un hombre señaló con un dedo de labrador: allá por los matorrales que bate el viento, ¿ve? Hay un camino que sube la colina. Arriba va a encontrar la casa. ¡Ah, qué suerte!, dijo la muerte. Y dando las gracias, echó a andar por el camino. Aquella mañana que precisamente había pocas nubes en el cielo y todo resplandecía en luz. Andando pues miró la muerte la hora y vio que era bien temprano en la mañana. ¡Ja! ¡Qué suerte! Pasado el meridiano, seguramente lista estaba su tarea con la señora Francisca. Menos mal, poco trabajo, un solo caso, se dijo satisfecha de no tener que fatigarse ese día. Y siguió caminando. Y era un mes tan lindo. Todo estaba florecido, porque era plena primavera. Entonces todas las semillas habían brotado y se asomaban al salir el sol. El tronco del guayabo soltaba espacios la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla, verde era todo, desde el suelo al aire. Y un olor a vida subía de las flores. Bueno, natural que la muerte se tapara la nariz. Lógico también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nidos, ni tanta abeja en su flor. Pero bueno, la muerte de paso estaba por ahí, y ese no era su reino, hay que decirlo. Así pues, anduvo la muerte por los caminos hasta llegar a la casa de doña Francisca. Golpeó la puerta, salió una muchacha y dijo: por favor, con doña Panchita. Uy, abuela salió temprano, contestó la nieta, medio insegura frente a esa figura desconocida. ¿Y a qué hora regresa?, preguntó la muerte. ¡Ja! ¿Quién lo sabe?, dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres. Por el campo anda trabajando. Hoy la muerte se mordió el labio. No era para menos. Tenía que seguir caminando por ese mundo bonito y ajeno. Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí? Quien aquí viene, aquí tiene su casa. Pero puede que ella no regrese hasta el anochecer. ¡Ay!, dijo la muerte. Se me va a ir el día. No. Mejor voy a buscarla. Así que en voz alta dijo: ¿y dónde es que pudiera encontrarla ahora? Y de madrugada salió a ordeñar, seguramente estará en el maíz sembrando. ¿Y dónde está el maizal?, preguntó la muerte. Sígala cerca y luego verá el campo arado detrás. Gracias, dijo secamente y echó a andar de nuevo. Pero claro, miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él, solo garzas. ¡Hoy!, rabió la muerte. Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? Así que resoplando, continuó el camino. Horas después, ya la trenza estaba destrenzada, su ropaje estaba sudado, estaba asqueado de tanto olor a vida, y al fin se topó con un caminante. Disculpe, señor, ¿podría decirme dónde está doña Francisca por estos campos? Tiene suerte, dijo el caminante. Media hora lleva en casa de los Noriega. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle el vientre. Gracias, dijo la muerte como un disparo y apretó el paso. Uy, qué fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y esponjoso de frescura. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a la casa de los Noriega. Con Francisca, a ver si me hace el favor. Ya se marchó. ¿Pero cómo? ¿Así tan de pronto? ¿Por qué tan de pronto?, le respondieron. Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿De qué extrañarse? Bueno, mirá, es que siempre uno, digo yo, hace sobremesa o algo. Ja, entonces usted no conoce a doña Francisca. ¿Cómo no? Tengo sus señas, dijo la muerte. ¿Cómo cuáles?, preguntó la mujer. Pues con arrugas, desde luego, ya son 70 años. El pelo blanco, casi ningún diente. La nariz... ¿La nariz qué? La nariz filosa, digo yo. ¿Y eso es todo?
Bueno, nombre y apellido. Pero usted no ha hablado de sus ojos. La muerte miró a la mujer y regañando dijo, bueno, nublados han de ser por los años. No, no la conoce, dijo la mujer. Lo dicho está bien, pero los ojos no. Tienen menos tiempo en la mirada. No, seguramente esa que busca no es la Francisca. Bufando salió la muerte otra vez al camino, ya indignado, sin preocuparse ni por dónde escondía la mano, ni por la trenza destrenzada. Anduvo y anduvo. En casa de los González le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí, cortando pastura para ver la vaca de los nietos. Pero solo vio la muerte, la pastura recién cortada y nada de Francisca, ni siquiera la huella de sus pasos. Entonces la muerte, que ya tenía los pies hinchados de tanto caminar, sacó su reloj y consultó la hora. ¡Oh, Dios! Tarde ya se me ha ido el tiempo. Así que echó la muerte de regreso, maldiciendo. Mientras, a unos 2 kilómetros de allí, Francisca escardaba las malas hierbas en el jardincito de la escuelita. Un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole le echó a su manera el saludo cariñoso. Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? Ella se incorporó, asomando medio cuerpo sobre las rosas, y le devolvió el saludo alegre. Nunca, dijo, porque siempre hay algo que hacer. Y con esta historia, que habla de esa capacidad de resiliencia, de esa capacidad de, a pesar de todo, siempre darle un sentido a la vida, siempre construirse un objetivo que nos motive. Me parece que ha sido un buen tema. Que tengan una buena semana y nos volvemos a oír en el próximo podcast. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.